Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo a presentarles una estrategia la cual me han compartido y tengo que decir que los resultados han sido muy buenos. Vamos a necesitar de indicadores de TradingView, así que vamos directamente a TradingView. Estamos en el par de Bitcoin USDT. Si nos vamos a indicadores, ahí tenemos todo lo que necesitamos. El volumen profile ya lo conocéis, sobre todo si seguís los directos ya sabéis qué indicador es. El half trend, este indicador no lo he traído nunca al canal y básicamente es el indicador en el cual nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en los dos, lógicamente, pero el half trend es el indicador que nos va a dar ese extra. Estamos en la temporalidad de 15 minutos, aunque también he probado la estrategia en otras temporalidades, también lo podéis hacer vosotros, aunque yo en 15 minutos es como más cómodo opero. Ya sabéis que podéis hacer vuestros propios backtesting con la hoja de cálculo que tenéis para descargar, ¿vale? Tenéis acceso a ella desde la descripción de cada vídeo y también desde el grupo de Telegram en la sección de herramientas. Bien, vamos a darle un clic a cada indicador. Muy bien, aquí ya podemos cerrar. Si habéis escogido los indicadores adecuados, os tiene que aparecer algo así en pantalla. Nosotros vamos a empezar a modificar todo. Vamos a empezar por el volumen profile, nos vamos a la rosquita, entrada de datos, vamos a cambiar esta media móvil, que es esta que tenemos por aquí de color azul, vamos a darle otro color en blanco y aparte de eso vamos a darle el valor de 30. Nos vamos a estilo y aquí le vamos a quitar el fondo, así, perfecto, le damos a aceptar y el volumen profile, como veis, ya lo tenemos configurado. Recomiendo que os vayáis a esta parte de aquí donde están estas numeraciones del 16K, 12K, 8K y 4K y aquí pinchéis con el ratón y pongáis el indicador más grande. ¿Para qué? Muy fácil. Nosotros, si hemos configurado una media móvil de 30 es por algo, no es por capricho. Vamos a tener en cuenta cuando el precio va a estar por debajo de dicha media o por encima. Y también vamos a tener en cuenta el color de las barras que se forman, ¿de acuerdo? Bien, vamos al half trend, vamos a la rosquita de configuración, entrada de datos, en channel le vamos a dar el valor de 3, fijaros cómo ha cambiado esto, nos vamos a estilo, muy fácil, vamos a quitar o a desmarcar todas las que pone ATR, porque no lo queremos para nada. ATR, ATR, ATR y ATR. Bien, simple. Aceptamos. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos esta línea a dos colores, azul y roja. Por otra parte tenemos estos puntos de color azul por debajo del precio y estos puntos rojos por encima del precio. Después pasamos a explicar la estrategia, no os preocupéis. Por otra parte tenemos aquí el indicador de volumen con la media de 30. Vamos a quitar este cartelito de aquí que tampoco lo queremos. Volvemos a la configuración y aquí en tables o tables o tablas le damos a desmarcar. ¿Veis cómo ha desaparecido? Aceptamos. Bien, ahora sí amigos, ahora ya lo tenemos todo listo para proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Quiero que prestéis mucha atención porque esta estrategia sí es verdad que es muy efectiva, pero hay que seguir todos los pasos. Vamos a ver en primer lugar un caso para hacer una operación en long. Para hacer una operación
en el long tiene que haber este triangulito de color azul que nos marque la entrada, aparte de estar aquí esta línea en color azul. Pero ¿qué más vamos a tener en cuenta? En el volumen vamos a tener en cuenta, esto es muy importante, el color de las barras y después, aparte del color, el tamaño. ¿Cómo vamos a tener en cuenta el tamaño? Bien, si el tamaño pasa o excede por encima o sobrepasando la media de 30, es una entrada válida. Vamos a poner una línea vertical encima del puntito de color azul. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar el volumen, por eso os decía que agrandarais el volumen lo más posible para que no haya error. Vamos a poner esto más grande para que lo veáis bien y vamos a ir viendo todas las condiciones. Tenemos este triángulo azul que nos está dando la señal para entrar a una posición en long. Tenemos también este cambio de color rojo a azul y por otra parte tenemos esta barra en el volumen que está justamente tocando la EMA de 30. Bien, diréis vosotros, no la está rebasando, está justamente ahí parada, ¿cierto? Digamos que está en un punto neutral. No es una buena confirmación todavía aquí. Para ser una buena confirmación, veréis que sería la siguiente barra. La siguiente barra sí supera la media de 30. Mirar por dónde está la media de 30 y mirar el cuerpo de la vela, que aquí sí lo sobrepasa. Bien, como entramos a vela cerrada, en esta vela nos cercioramos de que esta barra de volumen esté sobrepasando la de 30. De ser así, tomaríamos nuestra posición para hacer una entrada en long. No cabe decir ya la gestión de riesgo porque es algo que explicamos prácticamente a diario, pero si nos marcamos ciertas zonas de soporte y de resistencia, podemos tener unos puntos más precisos para marcar nuestra gestión de riesgo. En este caso, nos apartamos de esta zona y por otro lado, si nos marcamos una resistencia, siempre, ya sabéis, buscando puntos máximos anteriores, podemos localizar los máximos futuros, aunque ya sabéis que los acontecimientos de el pasado no nos aseguran lo que va a pasar en el futuro, pero aquí jugamos con probabilidades y con estadísticas y la estadística nos dice que en un 70% de las veces viene a buscar otra vez las mismas zonas de máximos o de resistencia, ¿vale? Así que aquí sería una buena zona para buscar nuestra toma de ganancias. Algo a tener en cuenta en el volumen. Si por ejemplo en lugar de esta barra ser de color verde es de color rojo, no entraríamos. ¿Por qué motivo? Muy fácil. Una barra de color rojo nos estaría indicando volumen vendedor, con lo cual el precio tendería a bajar y no a subir. Que quede bien claro que el color tiene que ir a favor de la tendencia. Si es una tendencia alcista, la barra que supera la media de 30 tiene que ser del mismo color, en este caso verde. Y al caso contrario, que es el que vamos a ver ahora, tiene que ser de color rojo y también sobrepasar la media de 30, pero en este caso de color rojo, como puede ser, por ejemplo, este caso, ¿vale? Y bien, vamos con un caso bajista. Aquí es todo lo contrario. Aquí estamos buscando este triángulo de color rojo que nos indica la entrada para hacer una posición en short. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener esta línea de color rojo. La tenemos también. Perfecto. Vamos a marcar justamente ese punto con una línea vertical. Ahí la tenemos. Bien, si nos vamos abajo, veis que este es el patrón que se tiene que dar. Barra de color rojo y rebasando la media de 30. Fijaros que las barras anteriores, concretamente las dos barras anteriores, no cumplen. No cumplen, ¿por qué? Porque no llegan a tocar, ni siquiera a tocarla. Sin embargo, aquí toca y rebasa con fuerza. Y fijaros que el precio se va para abajo. Os digo lo mismo que antes. Si aquí la barra es de color verde, no sirve. Y si la barra es de color azul, tampoco sirve, porque la barra azul nos indica neutralidad, nos indica un número igual de compras que de ventas. Necesitamos que la barra sea roja para entrar en short y para entrar en long necesitamos que la barra sea verde. ¿Por qué uso este indicador y no el indicador de volumen normal? ¿Vale? Porque muchos seguramente os preguntaréis que por qué no uso el indicador de volumen normal si solamente tiene dos colores y por qué uso este indicador de volumen profile que tiene tres colores. Y os lo digo, este indicador me da más información. Ese es el principal motivo. El otro indicador, al solo tener verde y rojo, está más limitado en información. Este indicador tiene una información extra. Eso es positivo para nosotros. Solo vamos a entrar si nos da uno de los tres colores, que es el que necesitamos. Aquí necesitamos el rojo y nos lo da.
Si nos da el color azul o el color verde en la barra, no entraríamos, por mucho que rebase, no entraríamos. Como es este caso, por ejemplo, esta barra azul. Bueno, esto no es el caso porque aquí no tenemos ninguna señal de triángulo, pero bueno, para el ejemplo, esta barra no me serviría. Azul ni la verde tampoco. Tiene que ser roja y rebasar la media de 30 como está haciendo aquí. Bien, vamos a ver aquí dónde entraríamos, porque ya sabéis que se entra a vela cerrada. Esta vela cierra aquí, así que aquí sería nuestro punto de entrada. Vamos a ver dónde colocaríamos nuestra gestión de riesgo. Yo ya estoy viendo por ahí una zona muy interesante, ¿vale? Esta zona de soporte que viene de aquí atrás, genial. ¿Por qué esa zona y no la de arriba? Porque la de arriba ya es demasiado. Fijaros dónde llega la zona de arriba. Poner el stop loss aquí es desproporcionado, pero si lo ponemos aquí apartándonos un poco de esta zona sería un buen nivel. Y de hecho esta zona, os digo, actúa aquí de soporte, aquí de resistencia y aquí vuelve a actuar de soporte. Así que es una zona interesante para poner nuestro stop loss, o al menos apartarnos de esa zona. Toma de ganancias, bueno, pues como siempre hacemos, buscando zonas, en este caso de soporte o de mínimos anteriores. Aquí lo tenemos, no nos hace falta ir más lejos a buscar. Ahí trazamos, vamos a estirar hasta donde nos daría el profit. Ahí sería, muy bien. Aquí tendríamos ya nuestra operación ya ganadora. Ya sabéis que ninguna estrategia es 100% ganadora y quien os diga eso os está mintiendo. Como cualquier estrategia vamos a tener operaciones ganadoras, vamos a tener operaciones perdedoras. Lo importante es que cuando tengamos un balance de 6 meses operando o un año o 3 meses o bueno, el objetivo que vosotros os marquéis, bien sea por tiempo o por número de operaciones, ¿vale? También puede ser, por ejemplo, cada 200 operaciones hacéis un cálculo y veis si estáis en positivo o en negativo. ¿Que estamos en positivo? Genial, eso es que estamos haciendo las cosas bien. ¿Que estamos en negativo? Pues entonces hay que mirar dónde estamos fallando, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada amigos, si os ha gustado el contenido de este vídeo, os agradecería mucho que os suscribierais al canal, que le dierais un like al vídeo y también que dejarais un comentario positivo. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a que el canal crezca. Si el canal crece, yo puedo seguir subiendo contenido de este tipo y compartiendo estrategias que vosotros me compartís a mí, porque muchas de las estrategias que subo, algunas son mías, pero otras son estrategias que me compartís vosotros y yo me dedico a analizarlas, ¿vale? Con lo cual, si queréis que siga analizando estrategias, compartiendo estrategias propias y también dando mi opinión sobre ellas, pues ya sabéis, apoyar al canal, también dejando like y comentario, indirectamente estaríais participando en sorteos que estoy haciendo de forma periódica. Este mes de marzo voy a sortear otros 30 USBT, posiblemente el último viernes del mes, al igual que los anteriores meses. Y bueno, ya dicho esto, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos amigos, chao.